tardes a todos y todas quienes nos acompañan en el primer webinar de este nuevo ciclo, el comercio internacional, como eje del posicionamiento local en el nuevo contexto global. Este nuevo ciclo continúa la línea de charlas que hemos llevado adelante sobre cooperación internacional y que también llevaremos a partir de ahora con el acompañamiento de los senadores y senadoras que conformamos la Comisión de Comercio Exterior, Mercosur y Políticas de Integración Regional de este Senado de la provincia de Buenos Aires, a quienes agradezco su permanente apoyo y acompañamiento. Antes que nada, quería agradecer a la asociación Creando Nexos, que hoy, por pedido en las anteriores charlas, y la verdad que nos pareció muy atinado, van a estar haciendo la traducción a lenguaje de señas, y que en el chat pueden ver cómo conectarse con ellos, y le hemos mandado un mail con todas las indicaciones para que esto lo puedan realizar. Creo que todos transitamos en este periodo una gran incertidumbre, todos digo a nivel global, de cómo va a ser la pandemia cuando hayamos superado, cómo va a ser el nuevo mundo cuando hayamos superado esta pandemia. La única certeza que tendremos que el mundo post-pandemia ya va a ser muy distinto al que vivimos hasta ahora, y que realmente ya lo estamos notando ahora a través de las distintas modalidades de comunicarnos. Por ejemplo, esta cantidad de plataformas que han surgido, esta manera de las conferencias, la manera del trabajo, de la forma de educación, todas las relaciones en el más amplio abanico, hablando ya desde lo internacional e inclusive desde lo doméstico en las relaciones interpersonales. Van a ser muy distintas a lo que hemos conocido hasta este momento. Digo, procesos que hubieran tomado muchísimos años poder alcanzarlos, en apenas algunas semanas se han desencadenado y se han afianzado en nuestra vida cotidiana. Es también una nueva realidad en la que millones de personas a nivel mundial van a quedar excluidos. Se va a profundizar y se va a visibilizar muchísimo la desigualdad tecnológica que tenemos en el mundo. Y cuando hablo en el mundo, hablo de la desigualdad tecnológica entre los distintos países, entre los distintos estados-nación, e inclusive dentro de un mismo país, entre las distintas regiones de cada país, de acuerdo a la conectividad, y sin lugar a duda, la cuestión socioeconómica, la posibilidad de los habitantes de cada uno de nuestros países en la accesibilidad a los medios tecnológicos para poder interrelacionarnos, comunicarnos y poder llevar adelante y desempeñarnos en la vida cotidiana. Respecto de la problemática económica en el mundo, las cifras que van cambiando continuamente no dejan de alarmarnos, y para poner algunos ejemplos, hay 170 países experimentando una reducción en su PBI per cápita, un derrumbe del comercio global de entre el 20 y el 32%, con fuertes impactos en la cadena global de valor, una caída global de inversión extranjera directa de hasta un 40% para el bienio 2020-2021 como consecuencia de la extensión de esta pandemia. Y un impacto sobre Latinoamérica, reflejando ya en nuestra región, que lo expresó hace muy poquito en el informe de la CEPAL, pronunciado por su secretaria ejecutiva Alicia Bárcena. Y en él decía que la crisis golpea con mayor intensidad a los sectores industriales, potencialmente de mayor dinamismo tecnológico, y por lo tanto profundizará los problemas estructurales de las economías de la región. Esto significa que si no se implementan políticas adecuadas para fortalecer esas ramas productivas, existe una elevada probabilidad de que genere un cambio estructural regresivo que conducirá a la reprimarización de la economía en la región. En este escenario hostil e incierto que estamos viviendo, sin embargo, se ven en algunos estudios también la posibilidad de una recuperación global en el año 2021 como un rebote, pero esto va a depender de la extensión y de la duración, los costos y los legados que haya dejado la pandemia, obviamente a nivel regional y global.
En el plano del comercio internacional, no sería extraño presenciar viejas soluciones a nuevos problemas. Esto hablando, como hablábamos hace unos instantes, en la reprimarización de algunas técnicas de producción. Pero bien, si bien hoy podría parecer prematuro por las urgencias que estamos tratando, por todo lo que nos lleva los costos y todo lo que nos lleva la situación sanitaria y la asistencia que estamos implementando en las distintas empresas, como hablábamos, el ATP, el IFE, las distintos mecanismos que a través del Estado Nacional se va abordando sobre la economía. Yo creo que en un futuro realmente cercano, post pandemia, vamos a poder salir adelante. Pero eso es pensándolo desde ahora, pensando en el día después. Creo que es hoy que tenemos que empezar a construir la pospandemia y así poder adoptar distintas iniciativas con mayor probabilidad para tener en el corto plazo y un impacto positivo sobre la velocidad e intensidad de esta recuperación, y a mediano y largo plazo sobre las trayectorias de desarrollo de las economías y una vez que la pandemia haya sido controlada. En este contexto, las decisiones que se tomen desde los estados en todos sus niveles de gobierno definirán en buena medida ese nuevo orden de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sintetizan en el lema "no dejar a nadie atrás", y en el nuestro, en el que nuestro Papa Francisco llama "cuidar la casa común". Ahora sí vamos a dar comienzo a este primer webinar, y hoy contamos con la presencia de dos expertos de una larga trayectoria en la función pública y en particular en áreas en las que el comercio ha sido el canal de vinculación y relacionamiento internacional de nuestro país y nuestra provincia, como lo son el licenciado Ariel Yale, quien es secretario de Industria, secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, y el doctor Diego Guilar, quien es director titular de la Cámara Argentino-China de Comercio. Así que le damos la bienvenida. Y antes de dar comienzo, queremos decirle que Ariel Yale es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y maestrando en Administración Pública por las Universidades de San Andrés. Ha sido subsecretario de Comercio Internacional con rango de embajador plenipotenciario en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, subsecretario de Industria con rango de viceministro en el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, subsecretario de Política y Gestión Comercial en la Secretaría de Industria, Comercio y Pyme de la Nación, y director ejecutivo de la Fundación Proteger. Como consultor ha prestado servicios, entre otros, para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización de Estados Americanos. Ha ejercido la actividad docente en la Universidad Argentina de la Empresa y el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Lo escuchamos, licenciado Ariel Yale. Bueno, qué presentación. Casi me recordaron la vida. El placer enorme. Mil gracias, Adrián, por esta invitación, por la temática y sobre todo por compartir estas reflexiones y estas visiones en un tema de tanta centralidad con Diego, que es sin duda una de las personas más valiosas en términos de política internacional, de su visión que tenemos los argentinos. Así que, placer enorme. Me gustaría ir a los bifes, ¿no? Hacer algo muy acorde con lo que también es nuestra gestión. Una gestión muy particular en la que nos tenemos que hacer cargo, como siempre, en nuestro espacio político, pero además de una situación tan extraordinaria como el entorno pandémico. Y como nunca, la reflexión sobre la política internacional, que es el territorio de la política pura y que tiene en la política comercial su determinante más importante. Porque efectivamente hoy es la política comercial y los conflictos comerciales lo que determinan en buena parte las relaciones entre los países. Un container que no cruza una frontera es agenda de presidencia. Y esto es también pragmatismo.
Y con el mismo pragmatismo, porque integro un gabinete económico caracterizado por este atributo, nos tenemos que preguntar en el abordaje de la política comercial, ¿qué es estar inserto en el mundo hoy? ¿Qué significa estar inserto en el mundo hoy? Para nosotros, esta pregunta tiene una respuesta simple y pragmática. Dime cuánto comercias con el mundo y te diré cuán inserto en él estás. Porque de eso se trata. Lo demás puede ser biribiri o velos ideológicos. Lo concreto es cuánto comercias. Y lo cierto es que en ese cuánto comercias, Argentina, como en tantos otros capítulos, presenta tareas inconclusas, incompletas y retrocesos. El 2011 fue el año de mayor volumen de comercio de la Argentina con el mundo. Así comerciamos algo así como 160.000 millones de dólares. Tuvimos el récord de las exportaciones argentinas al mundo, alcanzando más de 85.000 millones de dólares, y el récord de las importaciones también, con más de 75.000 millones de dólares. Al 2019 ese volumen de comercio de 160.000 millones de dólares se fue erosionando hasta apenas superar los 100.000 millones de dólares. Es decir, hoy Argentina está mucho menos inserta en el mundo que hace 8 años atrás. Además, el vector de exportaciones récord del 2011 tiene atributos y características que no debemos perder en el olvido, ¿no? El principal rubro de exportación de la Argentina en el 2011 eran las manufacturas de origen industrial, explicaban el 35% de ese vector de exportación, 34% lo explicaban las manufacturas de origen agropecuario, es decir, casi el 70% eran exportaciones con clara incorporación de valor agregado. Y paradójicamente también en un contexto donde se acicateaba la política comercial como una política comercial proteccionista, alcanzando el récord de las importaciones también en ese año, 75.000 millones de dólares. En el 2002, Argentina le compraba al mundo por 17.000 millones de dólares. Y en 8 años multiplicamos por 5, por 4 nuestras compras al mundo, y ese también es un punto para destacar, en términos de que no llegamos a 75.000 millones de dólares de compra al mundo a pesar de la administración del comercio, sino gracias a ella, que permitió fortalecer nuestro entramado industrial, incorporar millones de puestos de trabajo, más argentinos con ingreso, mayor consumo, más cantidad de argentinos que consumen productos nacionales, pero también productos del comercio internacional, productos importados, y así también poder reflexionar una vez más para difumar ese falso dilema entre aperturismo y proteccionismo, que no existe. Cuando uno quiere identificar un mal economista, sobre todo son aquellos que se enamoran de los instrumentos y no de los objetivos, y tanto apertura como protección son instrumentos que deben estar al servicio de un objetivo mayor, como es el del desarrollo. Ese sí es el objetivo, ¿no? Llevar a la Argentina a un sendero consolidado de desarrollo, entendiendo el desarrollo como esa articulación virtuosa entre el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, la agregaduría de valor en base a nuestro denso sistema, infraestructura industrial, y todo eso articulado, vinculado, ligado también a nuestro denso sistema científico tecnológico. Los países desarrollados hacen esto. Los países desarrollados, que antes que nada son verdaderas potencias industriales, hacen esto. No confunden instrumentos con objetivos. Son tan proteccionistas y tan aperturistas al mismo tiempo allí donde convenga a su propia estrategia de desarrollo nacional. Y por eso, en nuestro pragmatismo, seguimos mucho más sus ejemplos que sus consejos.
Porque sus consejos también están viciados de la propia necesidad del juego conjunto de los países a su propia estrategia de desarrollo. Seguir sus consejos sería como ir, como decía ese gran pensador nacional, al almacén, con el manual del almacenero. El comercio internacional no es terreno para inocentes, ni para incrédulos, ni para gente vedada por mucha ideología. Es un terreno pragmático, precio determinante, donde juegan las competitividades, juega la productividad. Y que es una plataforma de muy difícil juego. Hoy el comercio internacional, independientemente del entorno pandémico o no pandémico, se despliega en el marco de más de 60.000 normas de regulación, 60.000 normas de regulación de todo tipo, independientemente de las políticas arancelarias, digamos, ¿no? Las tradicionales de salvaguardia y antidumping, reglamentos técnicos, medidas sanitarias, reglamentos fitosanitarios, exigencias de trazabilidad ambiental, necesidad de etiquetamiento de los diferentes productos, pruebas efectivas de laboratorio de contenido de sustancias nocivas, menciones para la administración de los flujos de importación a situaciones muy particulares como la seguridad nacional, inclusive, por supuesto, subsidios, estrategias y esquemas de promoción, de exportaciones cruzadas, ocultas, y hasta algunas cláusulas, todas ellas arbitrarias, pero esta quizá mucho más arbitraria que otras, que es la del principio precautorio. Principio precautorio imponen a veces las economías desarrolladas a economías como las nuestras, que es básicamente nos reservamos el derecho de que entre una mercadería o no, por un motivo que vamos a inventar. Siempre justificado, pero en la arbitrariedad está la centralidad de la decisión política, porque el desarrollo se genera y se sostiene con decisión política, no surge naturalmente como el pasto en el jardín. Y esto tiene, obviamente, en el marco de las negociaciones económicas internacionales, su ringside más desplegado. ¿Qué política comercial para qué desarrollo estamos desplegando desde el gobierno nacional? Ese desarrollo concebido, como lo mencioné, ese triángulo virtuoso entre recursos naturales, industria manufacturera, sistema científico, tecnológico, es partir desde el entendimiento de cuál es el principal problema de funcionamiento de nuestro sistema económico, y esto para nosotros claramente está determinado por la restricción externa, y esto es la falta de dólares que necesitamos para poder financiar y bancar el proceso de desarrollo que exige divisas para poder sostener un sendero de sustentabilidad consistente del desarrollo económico. Y por tanto necesita la resolución de este principal problema en términos de restricción externa, la instauración de una política industrial y de una política comercial orientada a dar sustentabilidad futura a nuestra macroeconomía, y esto es empezar hoy a hacer las cosas que tenemos que hacer, a desarrollar hoy los senderos de desarrollo, de innovación y de generación de productos que vamos a necesitar en un futuro. Pues si no lo desarrollamos vamos a tener que tener las divisas para comprarle al mundo lo que nosotros no hicimos, y esas divisas no van a estar. Por eso, parte importante, en medio de la pandemia, es desde esta oficina de la Secretaría de Industria, el mandato obviamente del ministro Matías Culfas,
es instaurar hoy la política industrial del futuro, que tiene desafíos enormes, pero básicamente un objetivo pragmático muy focalizado en la resolución de la restricción externa. Y esto tiene 3 o 4 frentes, pero básicamente 3 frentes de acción, y esto es entender que no hay tensión entre mercado interno y mercado externo para nuestras mejores prácticas productivas, tanto del área agroindustrial como industrial plena, como la economía del conocimiento y demás sectores. Encuentran en el mercado interno la escala suficiente como para poder exportar a costos marginales en la conquista y en el abordaje de mercados externos. El fortalecimiento del mercado interno es una condición muy necesaria de nuestras plataformas exportadoras. No hay tensión entre mercado interno, no debe haber tensión entre mercado interno y mercado externo. Una política de sustitución de importaciones para no malgastar las divisas en comprar cosas que hacemos los argentinos. Las divisas que se ahorran valen lo mismo que las que se generan, y por tanto también allí hay todavía una centralidad muy importante en el sendero de desarrollo, y por supuesto la instauración, la consolidación, un proceso de mucho proceso creativo, como es la creación de plataformas exportadoras en los distintos sectores de actividad. Dijimos agroindustrial, petróleo y gas, minería, economía del conocimiento, nuestra propia industria creadora de valor agregado, una Argentina que tiene un objetivo, que tiene que tener un objetivo claro en términos de dejar de ser un país exportador de alimentos para animales y consagrarse como un país productor de alimentos para personas. Esto es multiplicar por 6 el valor de nuestras toneladas de productos primarios, como ponerle 6 pisos a nuestra pampa húmeda, y es buena parte de las claves de resolución de nuestra restricción externa, y al tiempo también dar la discusión que el desarrollo merece en un contexto como el de la Argentina, un país que tiene desafíos todavía vergonzantes como sociedad. Somos un país con 2 dígitos de desempleo, con un mercado de trabajo muy desestructurado. El 40% de nuestra población es pobre, el 66% de nuestros jóvenes menores de 17 años son pobres. Estos son los problemas que debemos resolver y mirarnos a la cara, y recién estábamos obviamente hablando en la obviedad de la necesaria unidad nacional para encarar algunos desafíos, ¿no? Y decía también otro gran pensador, triste los tiempos en que hay que reafirmar las obviedades. Bueno, para eso estamos también. Una política industrial que enfoque entonces a esos 3 ejes: mercado interno, mercado externo, sustitución de importaciones, plataforma de exportación. Nada nuevo hay en esto, un esquema de política comercial muy ofensivo, muy agresivo, que genere los dólares que necesitamos para revertir toda esta situación de estos fenómenos tan flagelantes como integrantes de la sociedad argentina que nos aqueja. Y no perder de vista la centralidad de la política industrial en esto, porque de eso se trata. Muchas veces, cuando se habla de política comercial, aparecen todos los esquemas tradicionales, epidérmicos de la batalla comercial entre las potencias industriales, y en realidad esas batallas comerciales no son más que una forma de manifestación de la verdadera batalla, que es la batalla por los mercados de trabajo. Y en esto encontramos también, pre-pandemia, y creo que la pandemia agudiza aún más estos desafíos, un mundo donde cada vez vamos a necesitar menos trabajo humano para producir los servicios y los bienes que requerimos. Y esto afecta notablemente a los sectores de comercio y de servicio, que siempre son más aletargados en la incorporación de tecnología. La industria, desde la revolución 1.0, de esa mecanización del telar de la Gran Bretaña del siglo XVIII, empezó a incorporar tecnología desde allí. Y la inteligencia artificial, la nube de datos, el manejo de robótica
incorporados a los procesos de producción, distribución y comercialización de productos, indudablemente va a generar ese menor requisito de trabajo humano, y la industria se posiciona como una de las usinas garantes, generadoras de trabajo humano. Y por ello, ver también lo que hacen las principales potencias del mundo. Estados Unidos, la política comercial de Estados Unidos es reveladora en ese sentido, en su doble sentido, ¿no? La institución de mayor capacidad predictiva, como es el Estado de los Estados Unidos, y su acción. Pedirle a esa globalización noventista que le devuelva los puestos de trabajo industriales que le pertenecen. Y eso es parte de lo que estamos siendo contemporáneos en ese objetivo. Y por eso volver a reclamar y a poner en sitio la centralidad de la actividad industrial. Alguien las cosas finalmente las va a tener que seguir haciendo. Y por eso mantener una política industrial en términos de decisión política, tener industria también es básicamente, antes que nada, una decisión en el marco de las negociaciones económicas internacionales. Este es un bosquejo muy epidémico. En el entorno pandémico obviamente enriquece, lamentablemente, muchísimo más estos desafíos. No puedo dejar de poner en valor que, dada esta centralidad, hemos también fundamentado sobre esto nuestro despliegue de asistencia de políticas hacia el entramado industrial y productivo general de la Argentina, con un paquete que incluye la asistencia a más de 9 millones de personas, con más de 90.000 millones de pesos en 4 fases de la asistencia al Congreso Familiar de Emergencia, la asistencia sin precedentes para una crisis sin precedentes como fue el ATP, el Estado sosteniendo el 50% de los salarios y sueldos del sector privado. Allí hemos desembolsado, vamos por la 6ª edición, en las 4 primeras hemos desembolsado más de 400.000 millones de pesos, alcanzado a más de 360.000 pymes, abrazado a más de 3 millones de trabajadores, que es prácticamente el 60% de nuestro mercado trabajo formal, asalariado, más de 420.000 millones de pesos canalizados en créditos, a tasas al 24%, que alcanzaron a más de 100.000 pymes, y otros tantos, 60.000 millones de pesos para monotributistas y autónomos. Es decir, un Estado presente asistiendo y sosteniendo una actividad industrial que necesitamos también, en esa doble consigna que entramos: preservar la vida de los argentinos, preservar la vida del entramado productivo nacional, para que el entorno post-pandémico nos encuentre con el mejor nivel de salud posible, para encarar estos desafíos que se redoblan en el marco de un comercio internacional que será, sin duda, mucho más duro que el pre-COVID, por las cuestiones que mencionamos. Este es un paneo general, podemos después ir deshilachando algunas cuestiones puntuales. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. La verdad que muy importante y muy valioso todo tu aporte y muchas de las reflexiones que planteaste, ¿no? Que a veces en el día a día se nos escapan. Pero sí, sin lugar a duda, coincido con lo que decías: cuán insertado al mundo estás es cuánto comercias. Y bueno, los datos del 2011, de 160.000 millones de exportaciones contra 100.000 millones, pero aparte la composición, lo importante, lo más importante en eso es la composición, un 70% de manufacturas de origen agroindustrial ¿cómo se llama? Eso, creo que ese es el camino. Y sin lugar a duda coincido con vos que el mercado internacional post-pandémico va a ser mucho más duro. Los países se van a cerrar muchísimo, con lo cual hay que poner mucho ingenio para poder poner nuestros productos en el exterior. Y en ese sentido también coincidir en que, si bien el 70% de nuestra economía lo explica el mercado interno, poder ampliar la representación del mercado externo de ese 30%, en función también de que si fortalecemos nuestro mercado interno, sea un costo marginal el producto que se pueda
que se pueda exportar y así poder insertarnos en los mercados que necesitamos. Y obviamente planteaste muy bien el corazón de la política que se está construyendo hoy, pero para la post-pandemia, del Ministerio de Desarrollo Productivo en los 3 ejes que has planteado. Así que muchísimas gracias, Ariel. Quiero agradecer la presencia de todos y todas, como dije al principio, pero hoy contamos también con la presencia del vicepresidente de la Comisión de Comercio Exterior, con Emiliano Reparás, con el secretario general Gervasio Bozano. Muchas gracias a la presencia de los senadores Hirsch, Luca Fiorini, Gabriela de María, a Juanma Piñoco, que siempre nos acompaña, a los diputados Susana Lázari, al diputado Conocheari, a la senadora Reigada, a la ex ministra de Producción de la Nación, Débora Giorgi, entre otros. Así que muy agradecido a todos ellos. Bueno, a continuación vamos a escuchar al doctor Diego Guelar. Quiero decirles antes que el doctor Guelar es abogado por la Universidad de Buenos Aires y ha sido becario en la America Field Service, ha sido docente en las facultades de Derecho y Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y es docente desde el 2003 en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. En su vasta trayectoria en la función pública, el doctor Guelar ha sido diputado nacional, embajador argentino ante la República Popular China, Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea, secretario de Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación de la provincia de Buenos Aires, jefe de negocios de acuerdos aduaneros del Mercosur, del acuerdo Mercosur-Unión Europea y del acuerdo de Estados Unidos-Argentina y presidente del Banco Ciudad, además de las múltiples actividades de asesoramiento profesional a entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales. Lo escuchamos, doctor Diego Guelar. Bueno, muchas gracias, Adrián, por esta invitación, lo mismo al senador Lucas Fiorini por proponerme para poder intervenir en esta sesión. Muchas gracias a Ariel, que me precedió en la palabra con conceptos muy claros. Muchas gracias, por supuesto, a todos los presentes. Ya la veo también a Débora, te mando un beso. Y desde ya me gustaría empezar por una pequeña síntesis siguiendo el orden de los mares. ¿Por qué digo el orden de los mares? Porque hasta el siglo XV el centro del mundo era el Mare Nostrum, el mar Mediterráneo. Todavía hay una cantidad de conflictos contemporáneos que marcan esa centralidad del mar Mediterráneo, si no veamos la frontera entre la civilización europea, la árabe, africana en el sur y todo Medio Oriente, como todavía producto de conflictos globales muy importantes. A partir de la incorporación de América a los flujos comerciales y civilizatorios entre nuestro continente y el continente europeo, aparece la centralidad del Océano Atlántico. Y esa centralidad va desde el siglo XV hasta el siglo XX. Y marco esto porque la centralidad del siglo XXI es el Océano Pacífico. Y esto es muy importante porque implica, y acá me sumerjo o me zambullo en una problemática absolutamente argentina. Nosotros todavía no hemos metabolizado esa centralidad, que es muy importante para nuestro futuro, porque nosotros pensamos todavía desde el punto de vista de la centralidad del Océano Atlántico. Pese a muchas evidencias y estadísticas, etcétera, no hemos metabolizado esta nueva centralidad que tiene dos grandes naciones, y hoy lo vemos en la puja comercial, geopolítica, tecnológica, las dos grandes naciones actuales que se disputan el poder mundial son pacíficas. Una es China, pero la otra es Estados Unidos. Estados Unidos es una nación pacífica. Digo pacífica no en el sentido no guerrero, porque es una nación muy guerrera, pero en términos del océano Pacífico.
Y nosotros teníamos que adaptarnos y sumergirnos efectivamente en esta nueva realidad que tiene a estos dos actores en la cúspide de la pirámide del poder mundial, y tenemos que adaptarnos a esta realidad, que es todo un nuevo desafío. Me ha tocado ser 2 veces embajador en Estados Unidos, ser embajador en la Unión Europea, y yo les diría que hay muy poca relación de costo-beneficio, o de esfuerzo-beneficio, en nuestras posibilidades de operar, especialmente en el campo comercial, con Estados Unidos o con la Unión Europea. Tenemos limitaciones ya muy profundas en términos de nuestra posibilidad de incrementar nuestra presencia. Y además, a cualquier enorme esfuerzo, vamos a recibir un magro resultado. Y esto no es lo que nos ocurre con la cuenca pacífica. Hoy tenemos 110 mercados en el mundo, o sea, tenemos una situación muy buena de apertura de mercados para productos argentinos, que se ha trabajado a lo largo de los años y que han logrado como resultado que tengamos una situación, yo diría, más que conveniente en términos de apertura del mercado. Pero en términos de viabilidad de los mercados, son los del Asia-Pacífico los que nos dan claramente una posibilidad de trabajar inclusive con las pocas condiciones de competitividad actuales que tiene la Argentina, y sin embargo permite hacer un esquema no solamente para China, sino para Japón, para Indonesia, para Malasia, India, que es un viejo sueño. Hoy ya estamos en 3.000 millones de dólares aproximadamente de comercio bilateral con India. Es un inicio, pero con perspectivas extraordinariamente altas de poderlo incrementar. Entonces yo creo que esta nueva centralidad de Argentina en un esquema de comprensión de esta doble inserción entre América y Asia, es muy importante destacarla en forma muy especial. Destacado eso, viene el segundo elemento que a mi juicio hace espejo con este mismo componente, que es identificar con claridad lo que yo llamo el triángulo virtuoso de las 3B. Beijing, Brasilia, Buenos Aires. En esta inserción argentina no podemos pensar ya en la Argentina como un dato autónomo o aislado, sino que es absolutamente central para comprender esta ocupación del espacio del triángulo de las 3B y la necesidad de consolidar algo que por suerte ya tenemos, yo diría, iniciado con mucha fuerza hace 30 años, vamos a cumplir 30 años el año que viene, que es el eje Mercosur, o Mercosur más Chile, para completarlo. Ese eje es fundamental porque es lo que nos ubica en esta nueva realidad. No tenemos masa crítica para pensar desde Argentina autónomamente. Eso es mi juicio, por supuesto todo lo que digo es una opinión, no es una verdad. Pero lo que tengo que volcarles es lo que pienso. Y que creo que esa realidad que hoy afecta a todas las regiones y países en el mundo, donde la regionalización tiene un efecto fundamental. Es muy difícil pensar en Europa sin la Unión Europea, donde más del 60% de su comercio es intrarregional. O lo mismo si pensamos en Estados Unidos, Canadá y México. Pensemos que México tiene un comercio de más de 2.500 millones de dólares diarios con Estados Unidos. Y más del 55% del comercio americano está dentro del NAFTA. Entonces, estas realidades regionales no son un fenómeno inventado por Bolívar, San Martín y Artigas, al margen de todo lo que incentive nuestra imaginación y nuestra admiración por nuestros padres fundadores, sino que es un movimiento global. El mundo globalizado tiene este componente de regionalización como un dato absolutamente estructural para entenderlo. Y esto es además muy importante porque es lo que nuestra Constitución de 1994, primera Constitución que no fue de vencedores a vencidos, las dos grandes históricas, la del 53, 1853, la de 1949,
tuvieron serias resistencias por sectores muy importantes. No así en 1994, que no se votó por mayoría, se votó por unanimidad, desde el teniente coronel Rico a Chacho Álvarez, para poner dos expresiones que uno podrá colocar en las puntas de esa asamblea legislativa, votaron, no se abstuvieron ni votaron en contra. Este es un dato central porque marca que tenemos un modelo de país acordado. O sea, nuestra Constitución, creo, demasiado olvidada, especialmente en nuestra clase dirigente, que no la ha metabolizado tampoco, nos marca un programa muy integral y muy sintético, con situaciones que pueden discutirse, por supuesto, y las discutimos, y para eso está la fuerza política, la prensa, el poder judicial para resolver los conflictos, pero indudablemente nos da una visión que rompe con la grieta histórica de la Argentina. Yo creo que hay una grieta histórica y hay una neogrieta más inventada, de la que yo decididamente estoy en contra. La grieta histórica no puede estar ni a favor ni en contra, porque es un dato de la realidad histórica desde unitarios y federales en la Argentina, entonces no la puedo obviar, no puedo proponer estar a favor o en contra. Es un dato muy importante de nuestro camino para llegar a ser una nación. Entonces, ese dato, a mi juicio, en 1994 lo resolvimos combinando un modelo de republicanismo democrático liberal en términos de las estructuras de las instituciones, una clara segundo eje, no lo digo segundo porque sea menos importante, estoy haciendo la descripción, nada más, que es un dato de economía social muy importante y de limitación de derechos individuales por fenómenos sociales que tienen una contemplación constitucional en la Argentina y que me parece muy importante y muy equilibrado, porque son de los ejes que hemos venido discutiendo a lo largo de 200 años. Tenemos un marco constitucional que nos permite equilibrar estos dos componentes entre derechos individuales y derechos sociales, ambos reconocidos en la Constitución. Y el tercero, extraordinario, es la integración puesta por encima de la ley nacional. O sea, nuestra Constitución es la única en la región que permitiría, a mí me encantaría poder verlo, que nuestros jefes de Estado decidan armar la Unión, Confederación o Federación de Naciones Sudamericanas. Nosotros no tenemos que cambiar la Constitución. Estamos preparados para ese hecho. Le hemos ofrecido al mundo hace ya 2 décadas y media o más la posibilidad de autodefinirnos como una región de una nación de naciones. Creo que tampoco hemos metabolizado, así como no hemos metabolizado nuestra inserción en el Pacífico, no hemos metabolizado este dato de identidad fundamental, extraordinaria, porque creo que hemos guerreado internamente muy intensamente y muy violentamente para lograr tener este equilibrio de definición entre el eje de derechos individuales, de derechos sociales y la integración con nuestros vecinos como parte de nosotros mismos. Yo creo que es todo un gran producto. Como todo producto es perfectible, pero creo que nos da una Biblia laica de extraordinaria densidad, la cual hay que llenar de contenidos. Como toda constitución es sujeta a interpretaciones, etcétera, pero creo que nos da un marco de mucha riqueza y entronca este eje de cómo la integración es la vía también para participar activamente de los nuevos flujos del comercio internacional como desafíos para el siglo XXI. Acá me voy a permitir una pequeña disidencia, creo que semántica, no sustancial con Ariel, porque yo creo que nosotros tenemos de alguna forma un trauma que nos complica la inserción en este mundo global y en este escenario, entre la integración y el mundo pacífico con estas dos cabezas, que son dos conceptos que se hermanan en forma
antagónica, que es el de la sustitución de importaciones, por un lado, y el de los saldos exportables. Que creo que hay que reformularlos, no porque no sea importante el desarrollo de, ahí coincido totalmente con Ariel, por supuesto, es decir, un país que no cuide y no desarrolle y no priorice su desarrollo industrial está en un gravísimo problema y no hay ninguna duda que nosotros esto lo tenemos que hacer, a mi juicio, obviando estos dos conceptos, reformulando estos dos conceptos, el de sustitución de importaciones y el de saldos exportables, que es una forma de ver, a mi juicio, el mundo desde los viejos nacionalismos. ¿Por qué? Porque creo que en los nuevos nacionalismos primero hay que incluir este nacionalismo regional, esto de ser parte argentina de una nación, de naciones que ya altera el concepto tradicional de la nación normalmente enfrentada con sus vecinos. Pasó con Europa muy claramente. El origen de las naciones era el enfrentamiento entre vecinos. Las integraciones regionales son un fenómeno muy nuevo en el mundo. Y creo que nosotros tuvimos la lucidez de encararlo y que hoy esté maduro en la clase política y muchos sectores sociales este proceso de integración. Entonces esto altera conceptos tradicionales. O sea, creo que hay que tener un esquema de agregado de valor regional muy fuerte en el diseño de desarrollo. Esto incluye, hoy no hay explicación de por qué, a 30 años de fundada el proceso de integración, no tenemos una agencia medioambiental en la región. Somos realmente una región absolutamente central para la conservación de recursos nuestros y recursos que son globales en términos de su impacto global. Una agencia medioambiental Mercosur sería un actor fundamental en los temas de debate medioambientales. A la par de eso, la integración de una agencia energética. Hoy tenemos una riqueza energética extraordinaria que requiere una gran matriz de utilización de nuestros recursos, tanto del gas, del petróleo, de la electricidad, etcétera, en red, de tal forma que una zona productora central de recursos energéticos y necesitada de inversiones muy importantes para desarrollar estos recursos energéticos no tenga una agencia energética. El tercer pata, que tampoco es una demora absolutamente imposible de explicar, es porque no tenemos una agencia sanitaria, fitosanitaria. No hay ninguna duda que hoy Mercosur más Chile como región es la mayor productora de alimentos del mundo y tiene un reconocimiento extraordinario en el mundo, y una agencia sanitaria sería inmediatamente, estaría a la par de la agencia china, la agencia sanitaria norteamericana o la europea. Y no es un dato simbólico, es un dato extraordinario para participar en los grandes debates sanitarios, que hoy sabemos la importancia que tienen hasta por el hecho pandémico, y como el hecho sanitario animal y vegetal, hay una frontera hasta el momento que se transforman en enfermedades que son transmisibles a los hombres. Entonces, ahí hay un eje extraordinario donde tenemos muchísimo hecho, tanto la agencia chilena sanitaria como la argentina, SENASA, enorme en el mundo, la uruguaya, la brasilera, tiene un gran reconocimiento que si la sumáramos en una sola agencia supranacional, estaríamos hablando de un centro de poder extraordinario. Y finalmente, para nombrar la cuarta, una agencia alimentaria. O sea, nosotros todavía padecemos hambre en el mayor productor, en la región que es la mayor productora de alimentos del mundo. Y por lo tanto deberíamos darnos como un objetivo, estoy planteando uno conservador, que en una década elimináramos totalmente el hambre dentro de nuestra región. Estoy siendo conservador, no hay motivo para que todavía lo tengamos en las últimas décadas, pero siendo realista a la situación de la región, deberíamos tener una agencia alimentaria que claramente administrara stocks y le diera
así como tenemos que darle prioridad a las exportaciones, una gran prioridad a asegurar la eliminación del hambre dentro de la región. Todo esto creo que requiere nuevas categorías de análisis. Por eso yo no creo en la sustitución de importaciones, sí creo en el desarrollo de un eje regional industrial en condiciones de utilizar nuestros recursos a pleno, en las posibilidades que tenemos, que son casi infinitas, y que por lo tanto requiere que como región tengamos un claro objetivo común de afianzar nuestra estructura industrial, inclusive para poder negociar con nosotros, ¿no? Sería muy poca la capacidad negociadora si fuéramos nada más consumidores de productos industriales y productores de productos primarios. Entonces es indudablemente una necesidad absolutamente estratégica la de contar con una infraestructura industrial en condiciones de intercambiar bienes, servicios, etcétera, innovaciones tecnológicas en forma activa y dinámica con las otras regiones del mundo. Pensemos que el Mercosur, si tuviera este andamiaje, estamos muy cerca de lograrlo, nos falta solo la decisión, pero ya están las columnas vertebrales para que esto ocurra. Seríamos 300 millones de habitantes con 15 millones de kilómetros cuadrados. China son 9 millones de kilómetros cuadrados, casi la misma superficie que Brasil. Brasil y China tienen prácticamente la misma superficie. Como Mercosur integrado tendríamos más de 15 millones de kilómetros cuadrados y seríamos la quinta economía del mundo. Es decir, estaríamos sentados en la mesa de las grandes decisiones hoy planetarias, donde el dato medio ambiental, el dato sanitario, el dato energético son absolutamente sustanciales. No es una agenda marginal, es una agenda central para el mundo. Nuestra condición de productores a nivel de ser uno o dos en cada uno de estos rubros, ser primeros o segundos, nos coloca en condiciones excelentes para ampliar nuestro margen negociador en este mundo global. Lo mismo, así como hablo de replantearnos la sustitución de importaciones, insisto, no poniéndola al eje de construir una base y una infraestructura productiva muy importante regional y por supuesto local, el dato del saldo exportable. El saldo exportable sí es una visión, yo diría, ahí absolutamente perimida. O sea, no podemos pensar en ser proveedores del mundo y que ser proveedores del mundo sea un dato accidental o secundario al mercado interno, ¿no? Tenemos que desarrollar efectivamente una estructura productiva donde el mercado global sea central, no sea accesorio. Esto es un dato absolutamente central. Yo a ustedes les voy a dar una estadística dolorosa. En 4 años como embajador en China no hubo una cámara ni una empresa, y hay empresas grandes en Argentina, que hayan hecho un análisis de mercado en China. Ni uno. Es muy difícil que podamos pensar en aprovisionar o atacar mercados de esa importancia si no tenemos una estructura muy clara de penetrar en esos mercados produciendo para esos mercados, no diciendo si me sobra producto, discúlpenme las señoras presentes, pero voy a dar el ejemplo. Tengo un muy buen amigo, no le voy a poner marca, que hace ropa interior para mujeres. Me dice, no podré vender ahora que bajaron los consumos internos, bombachas y corpiños en China. Le digo, mira, seguro que sí, pero tenés que hacer algún estudio de mercado porque con una Argentina haces 3 o 4 chinas físicamente. Entonces eso es obvio que talla, gustos, etcétera, tendrás que hacer el análisis de mercado, no decir lo que te sobró, voy a ver cómo lo coloco en China. Pero esta es una mentalidad presente en la Argentina. La industria cárnica, en la cual tendríamos que ser líderes en el mundo, hoy somos los mayores proveedores de carne bovina en China. Pasamos en los últimos 4 años, de eso me enorgullezco mucho de haber sido un promotor de ese cambio, de 8 frigoríficos autorizados a exportar a China, a tener hoy 95.
y que hoy, este año, vamos a cerrar con 80-85% de la totalidad de exportaciones cárnicas en China. Pero esto implica también aceptar desafíos que vayan más allá de media res o de 3 o 4 cortes y asumir que tenemos que ir a la góndola china directamente, a la carnicería china, donde uno lo que se encuentra no es ninguna cosa que nosotros no sepamos hacer, es una bandejita de cartón envuelta en celofán. O sea, no hay nada que nosotros no podamos hacer, pero tenemos que plantearnos una estrategia de efectivamente, hasta en productos donde deberíamos tener liderazgo, hacerlo. Yo les diría, les voy a contar en secreto, en esta reunión secreta, una confidencia. Los productores de miel a mí me propusieron, yo negocié, entre muchos otros protocolos, el de miel que está vigente para China, que incluyera la miel sucia, o sea, de la abeja al container. Y la verdad no cumplí la instrucción, al contrario, planteé que era imprescindible como mínimo que la miel fuese limpia, no fuera sucia. O sea, si hay algún productor de miel ahí, pueden considerarme un traidor. Me siento muy orgulloso porque lo aprendí de mi anterior gestión, que fue con Europa, donde sí incluí la miel sucia. Y eso hizo de Bélgica el mayor comercializador de miel que no tiene, que importa sucia de la Argentina, la limpia, la fracciona, la saboriza y la vende en toda Europa. Les doy este ejemplo concreto porque son datos contemporáneos y demuestra hasta qué punto nosotros no hemos metabolizado al mundo como mercado y cómo tenemos que trabajar sobre esta capacidad por tener la riqueza que tenemos de transformarla en productos que van desde primarios a elaborados. Hoy ya hasta los productos alimenticios primarios tienen valores agregados muy importantes como es todo el dato genético. Ejemplo, Chile en el año 2010 hizo su primera exportación de cerezas a China, $450.000. En el 2019 vendió 1.600 millones, de $450.000 a 1.600 millones en 9 años. Una caja de cerezas chilenas en China vale entre 2 y 3 celulares. Entonces, les digo esto porque a mí amigos míos me cargaban diciendo, mirá que te fuiste a China a negociar cerezas, ¿no? Como si fuera un chiste. Nosotros tenemos la posibilidad potencial, gracias entre otras cosas porque abrió el mercado Chile, de vender otros 1.500 o 1.600 millones de dólares en cerezas en China. Entonces, y uno dice, ¿este es un producto primario? No, es un producto enormemente elaborado, con un altísimo margen de rentabilidad y que es equiparable a cualquier producción tecnológica. Entonces, todo esto implica un cambio de metodología de enfrentar nuestra inserción en el mundo, primero por consolidar nuestra integración con la región, que nos da una potencia extraordinaria, que además coincide como momento histórico con lo que pasa en la región. El principal cliente socio comercial de Chile es China. El principal socio comercial de Brasil es China. El primer socio comercial de Uruguay ya no es Argentina o Brasil, es China. Y desde abril también, abril, mayo, junio, julio, agosto, es China para Argentina. ¿Esto qué implica? Tenemos todos en este momento, y además tenemos acuerdos de integración, tenemos una situación muy coincidente. Ninguno de nosotros se quiere pelear con Washington. Nadie puede pensar que el gobierno chileno, este o el actual, lo mismo en Brasil, se peleaba con Washington, pero desarrollaron niveles de comercio mucho más intensos que el nuestro. Brasil tiene 35.000 millones de superávit con China, los chilenos 8.000, los uruguayos más escasos, tienen 800 millones aproximadamente de superávit, y Argentina tiene una evolución extraordinaria. En el año 2018 teníamos 6.500 millones de déficit con China. En el 2019 ya lo bajamos a 2.500.
Y este año yo creo que vamos a terminar ya en el primer año con superávit. Es decir, hay una realidad regional que coincide con la decisión integradora desde hace 30 años, hoy en crisis. Creo que este es un tema central a resolver y creo que no hay consideraciones de partidos políticos o de personalidades de presidentes para que no pasemos por arriba de todas estas consideraciones, porque la realidad es que en los últimos 30 años han pasado entre 6 y 7 administraciones en cada uno de los países, con partidos variopintos, personalidades diversas, y realmente esta prioridad y este mandato constitucional tiene que estar por encima de cualquier consideración partidaria y o de personalidad personal. Este me parece que es un eje central porque hace a la unidad nacional, que para mí es un dato fundamental de poder discriminar el polvo de la paja, porque en este momento, efectivamente, acá tenemos hechos que superan cualquier tema de debate interno. Doy como ejemplo la tercera pata de nuestra inserción internacional, que es la Unión Europea. A mí me tocó ser el negociador del primer acuerdo marco, 15 de diciembre de 1995 en Madrid, presidente de la Unión Europea, presidentes del Mercosur, y ahí se lanza el proceso negociador, el más importante que ha encarado el Mercosur en el mundo, que lleva a que el año pasado hayamos tenido el acuerdo de una redacción, de un acuerdo en el cual se invirtieron 6 administraciones, 6 presidentes argentinos tuvieron ese objetivo. A mi juicio fue muy largo, tendría que haber alcanzado con 3 presidencias, bueno, tardamos más, pero logramos 25 años de negociación, un acuerdo de las cuales 4 presidencias son del signo ideológico similar, la de Néstor Kirchner, 2 de Cristina, 1 del presidente Fernández y 1 sola del presidente Macri, que le tocó concluirlo, pero que evidentemente estaba en el marco de un desarrollo muy intenso de consultas con sectores, etc. Debo reconocer que para mí es un hecho muy equivocado haber planteado que este acuerdo no responde a intereses nacionales. Yo inclusive les propongo que puedan hacer, y hay expertos que han trabajado en todo esto con mucha intensidad en los últimos años, que ustedes hagan una sesión de este tipo de análisis del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, que corremos el riesgo de perderlo. ¿Por qué? Porque no hay consolidación en este momento en el Mercosur. Necesitaríamos esa consolidación para hacer el lobby de aprobación en Europa. Hay resistencias muy grandes en Europa por la disidencia con Brasil en el manejo medioambiental de Amazonas. Creo que nosotros tendríamos que estar trabajando mucho con los brasileños en realmente subsanar este tema, y la creación de una agencia medioambiental sería un paso adelante, porque hoy no hay ninguna duda que uno no puede recurrir al viejo esquema de soberanista por el cual yo puedo decir, yo con mi territorio hago lo que quiero. No, tengo una responsabilidad planetaria. Soy el responsable primario. Hoy un padre de familia no puede pegarle a su mujer o a sus hijos en su casa porque esté en su casa. Viola normas. Bueno, sin lugar a duda, yo creo que una agencia que abarcara 3 cuencas centrales de impacto mundial, medioambiental, como es la amazónica, el Pantanal como mayor reservorio de agua dulce del mundo, y toda la Patagonia, teníamos sin lugar a duda la posibilidad de ser agentes de grandes negociaciones internacionales con responsabilidad primaria. A mí no me cabe la menor duda que esa agencia medioambiental tiene responsabilidad primaria importantísima sobre estas 3 grandes cuencas que coinciden con nuestro territorio, y por lo tanto tenemos esa responsabilidad primaria. Pero esto requiere, por supuesto, colaboración internacional, expresar con claridad lo que hacemos para cuidar estos centros de recursos con impacto ambiental global. Pero creo que en el mundo hoy tenemos que pasar a esta agenda y no a la agenda de grieta interna, sino entender que todos estos desafíos del siglo XXI tienen un lugar extraordinario para Argentina y para nuestros vecinos. Yo creo que esto hoy está muy desgajado. Creo que tenemos que recuperar la línea de la unidad nacional
y de la integración regional como las dos columnas vertebrales de nuestro debate, sin que esto nos quite a tener diferencias y diferentes enfoques, pero no respecto de la unidad nacional para superar la crisis, especialmente en este momento, y la unidad nacional para enfrentar esta gran negociación internacional, para la cual no tenemos masa crítica solos, no lo tiene ni Brasil en soledad. Entonces tenemos que entender las prioridades de poner unidad nacional y integración regional como las dos columnas vertebrales sobre las cuales tenemos que marchar hacia adelante con mucha claridad. Creo que en este momento no tenemos ese rumbo claro, y no estoy haciendo una versión antigubernamental, creo que no ha sido claro en esta administración y tampoco fue claro en la anterior. Por lo tanto, y en las anteriores, creo que en esto, mucho más que distribuir responsabilidades presentes o pasadas, lo que tenemos que entender es que nos hemos equivocado desde distintas versiones suficientemente en el pasado como para encarar hacia el futuro estos denominadores comunes. Hago la síntesis final: la inserción de Argentina y nuestros vecinos en el eje pacífico, entendiendo el eje pacífico como una negociación caliente, no una guerra fría, una negociación caliente entre las dos naciones que hoy presiden la columna, la pirámide de poder, Estados Unidos y China. Esta capacidad entonces de poder fortalecer nuestras instituciones regionales para estar en condiciones de ocupar el espacio que tenemos. Yo les diría que hoy, en relación a los mercados que Argentina dispone y que tiene disponibles, podríamos producir 5 veces más en cualquiera de los rubros, porque somos productores importantes energéticos, gasíferos, obviamente petroleros, los productos agropecuarios, los productos del mar, y los tendríamos todos absolutamente vendidos en la cuenca hacia Pacífico. Este es el gran desafío, cómo ordenamos los planetas para poder producir más, en gran acuerdo, por supuesto, con los sindicatos, con los empresarios, con los gobiernos provinciales, con el gobierno nacional, para que efectivamente hagamos esto, porque haciendo esto salimos de la gran trampa en el cual somos el único país que tenemos el problema de la desbalanza de pagos, el desequilibrio de la balanza de pagos. Nos quedamos sin dólares. Y cuando nos quedamos sin dólares, es una crisis política terminal. Y esto es lo que no debe pasarnos. Yo creo que hoy tenemos que, insisto, en mi opinión, y con esto cierro, establecer una mecánica de prioridades nacionales para no caer en una situación de no producir los dólares que tenemos. Lo que pasa es que tenemos que producir esos productos para tener los dólares. Si no los producimos, no tenemos dólares y se nos cae la estantería política. Somos el único país que depende de la crisis de balanza de pagos directamente ligado a lo político. Todos nuestros vecinos tienen sus problemas, tienen la misma pandemia que nosotros, pero no tienen ese problema. No tienen inflación, no tienen problema de reservas, no tienen problema de acceso al crédito internacional. Y si uno no resuelve eso, ahí nos queda la ideología como un escaparate vacío. Y esto es lo que no nos sirve. Yo soy un convencido en la importancia de las ideologías, pero tienen que estar los anaqueles llenos para que las ideologías sirvan. O sea, con hambre, con desocupación, con estructura productiva que no funcione, el debate ideológico está vaciado de todo contenido. Señores, dejo aquí. Gracias por la atención y discúlpenme en lo que me haya demorado más de la cuenta. Muchas gracias, Diego. Para nada, la verdad que un gusto escucharte en toda tu disertación, agradecerte por tu visión histórica y presente, por la centralidad que le pones al eje sur-sur, con Malasia, India, Indonesia, China, todos los socios y las oportunidades potenciales que tenemos. Asimismo, coincidir en la importancia de fortalecer el Mercosur. Creo que eso es central para nuestra estrategia internacional y por la visión que tenés
en la creación de las distintas agencias, pero sobre todo en la medioambiental del Mercosur, igual que la energética, la alimentaria y la fitosanitaria. La verdad que para mí coincido totalmente sobre la importancia. Impactante el ejemplo que pusiste sobre Bélgica, sobre la miel sucia, ¿no? Y la experiencia que te dio para la negociación con China, y también aportar que Holanda ha sido, en este último tiempo, es uno de los mayores exportadores de manufacturas agropecuarias de la Unión Europea sin tener un solo cultivo. Va en el mismo sentido que planteaba sobre la miel sucia de Bélgica. Importan los productos primarios, le agregan la manufactura y son los exportadores. Hola, Así que, hola. Así que bueno, agradecerte por esto y bueno, y pasar a las preguntas. Tenemos una pregunta para cada uno de los expositores para no extendernos mucho tiempo de los que nos han hecho llegar los participantes. Y la primera para Ariel, y es cómo articular las políticas de comercio exterior y no permitir que nos invadan los productos extranjeros y eso debilite la industria local. Ariel. bueno, parte del eje de la política comercial del gobierno nacional es indudablemente la preservación del mercado interno, que es un eje rector de la política industrial también, entender el mercado interno como no un derecho de nadie, sino como un privilegio para los que producen en el país. Y esto es virtuoso en términos también de los problemas que tenemos que resolver, que casi todos se resuelven con generación de trabajo, con todo lo que ello implica. Sistema educacional, sistema de salud, tener un mercado de trabajo que articule y que sea el solidificador de una sociedad integrada. Allí hay desafíos muy claros, que es ir a esquemas más sofisticados, como el que practican las naciones desarrolladas. Y eso es lo que estamos elaborando desde aquí, ir a políticas comerciales muy orientadas a la protección del consumidor, medidas basadas en reglamentos técnicos orientadas a mejorar la calidad de distribución y comercialización de nuestro mercado interno, que no significa, tomo el guante del contrapunto con Diego, aplicar un mecanismo de sustitución a la 45, digamos, justamente la política industrial del futuro es esta, es la que sustituye los requerimientos del futuro, y ahí el ejemplo, quizá porque se utiliza la misma categoría, pero es otro el fenómeno que se tiene que atacar. Es un claro ejemplo en el desarrollo de la electromovilidad, un eje central de la política industrial del gobierno nacional, ¿no? Empezando hoy con el desarrollo de un paradigma también requerido por la propia industria, porque si no desarrollamos el auto eléctrico de aquí a 8 o 10 años, no vamos a tener los dólares que justamente toda la normativa medioambiental va a estar aplicando sobre el mundo, y no vamos a tener esos dólares para que los argentinos compren los autos eléctricos que produce el mundo, y también incorporar esa mirada medioambiental desde la lógica del desarrollo, ¿no? Me parece que tenemos que dar ese debate muy importante en la Argentina, y obviamente también en la región. Una región en ese objetivo de integración siempre inconcluso, que también encuentra hoy límites muy claros, porque en el marco del análisis de la política internacional no hay por qué esconder que como nunca quizá Brasil y Argentina tienen visiones tan distintas respecto de la integración regional, respecto del propio desarrollo nacional. Y eso además le agrega un condimento más a los desafíos que tenemos por delante. Pero en esa mirada medioambiental, obviamente, que la política del desarrollo debe incorporar este requisito, pero sin fanatismo también, ¿no?
No hay sectores contaminantes, hay tecnologías contaminantes. Y por supuesto que la buena práctica de política industrial es velar por el desarrollo de esas buenas prácticas tecnológicas. Pero nos debemos como argentinos los debates, no los podemos ocultar más, como la agenda no competitiva sistémica que tenemos en términos de carga fiscal, de desarticulación del sistema financiero, de falta de infraestructura, de los costos de la energía eléctrica, etcétera. Digamos, esa agenda que también tiene una centralidad enorme en términos de política internacional, porque volvemos al pragmatismo de precio determinante que hoy rigen en el comercio internacional, tenemos que dar la mirada, ¿no? Argentina parece que es un país donde no podemos hacer algunas actividades en forma determinante. Argentina, por no desarrollar su cadena de pasta celulósica, perdió ser una plataforma muy importante hace 15 años de atracción de inversiones impresionante. Brasil atrajo 20.000 millones de inversión en pasta celulósica, Uruguay 8.000, Paraguay 6.000. Insisto, no hay sectores contaminantes, hay tecnologías contaminantes. Pareciera ser que no se puede hacer minería en este país. No podemos criar cerdos. En Argentina no podemos criar cerdos. Estos son, y no sigo con la lista, ¿no? Piscicultura y demás, una serie de actividades centrales en términos de la estrategia de desarrollo del país, y que tenemos que dar, porque es un país con 40% de pobreza, 2 dígitos de desempleo, 66% de pobreza de nuestra juventud. Tenemos actividades económicas vedadas por una mala interpretación medioambiental. Mire, el principal problema medioambiental de Argentina justamente es ese. Es el 12% de nuestro desempleo, el 40% de nuestra población bajo la pobreza, ¿no? Porque también somos seres vivientes. Y me parece que esto también lo tenemos que encarar en total acuerdo con los requerimientos de las buenas prácticas ambientales, porque no puede haber ahí tampoco tensión. E incorporar, por supuesto, estos requisitos en la práctica de la política comercial, porque también queremos cuidar a nuestros consumidores con esos altos requerimientos. Gracias. Muchas gracias, Ariel. Y sí, la verdad, no hay sectores contaminantes, sino herramientas, sin lugar a duda. Y lo que planteabas, dentro del cuidado medioambiental y de los objetivos de desarrollo sostenible, la pobreza, la desocupación, eso es lo que realmente impacta, sin lugar a duda, sobre la vida humana. Pero bueno, muchísimas gracias, Ariel. Y ahora una pregunta para el doctor Diego Velar, que en parte la ha respondido, pero bueno, vamos a ser fieles a los participantes, y dice, ¿cómo cree que impactará el Green New Deal de la Unión Europea en la evolución del acuerdo Mercosur-Unión Europea? Sí, primero, obviamente quiero contestar esto, pero quiero coincidir con Ariel en lo que él ha planteado como requerimientos de una política industrial que tenemos que tener. Yo no creo que las políticas industriales sean el producto de la naturaleza, sino que hay que establecerlas, darles continuidad y desarrollarlas. Para dar un ejemplo, él mencionó el dato de los vehículos eléctricos. Bueno, China al día de hoy subsidia al 50% la producción de vehículos eléctricos. O sea, le paga el 50% a los productores de vehículos en un programa muy ambicioso, y que por supuesto nos vamos a encontrar con ese mundo en muy poco tiempo. Ahora, ahí lo que tenemos que hacer es seleccionar dónde podemos competir y dónde podemos poner todo el esfuerzo. Nosotros somos ricos en litio. Para llegar a la materia prima de la batería de litio, hay que hacer 2 procesos industriales, además de la extracción, para llegar al producto del litio utilizable para transformarse en el alimento de la batería. Yo creo que hay que concentrar el esfuerzo en esa etapa.
Después veremos si producimos o no batería, pero tenemos que producir la materia prima ya elaborada que nos permita incluirnos en las cadenas de valor de la producción de vehículos eléctricos. Y tenemos la posibilidad de hacer un camino enorme, sin llegar todavía para llegar a la batería, pero si ya logramos, estos son, yo diría, varios miles de millones de dólares de inversión para que ese litio potencial se transforme en procesable y utilizable por las baterías. Si logramos eso, ya vamos a estar en una cadena de valor. Pero sin lugar a duda, encarar, justo recién estaba haciendo mención Ariel al tema de la importancia del vehículo eléctrico como un dato central. Coincido plenamente con lo que acabas de decir. Creo en la planificación industrial y creo que esto requiere un debate donde elijamos, por escasez de recursos, algunos ejes motivadores que nos incluyan en las cadenas de valor, en el pedazo que podamos alcanzarla, conforme a la inversión que podamos captar para efectivamente estar incluidos en esa cadena de valor. En esto va a la pregunta, es decir, la evolución del eje verde en Europa, que es muy importante, requiere efectivamente un trabajo dentro del marco del acuerdo que me parece importantísimo. Yo creo que la Argentina tiene que tener una gran participación, porque en esto no puede chocar ciertos productos ecológicos con los transgénicos. O sea, la Argentina tiene que tener las dos marcas. Tiene que tener la marca de productos orgánicos y hemos avanzado en eso enormemente. Creo que le tenemos que dar mucho más volumen y mucha mayor capacidad de producción, pero tenemos una base muy importante ya lograda de reconocimiento de sello de calidad orgánica y al mismo tiempo tenemos una producción genética extraordinaria en transgénicos. O sea, creo que en esto tenemos que entender esa dualidad. O sea, tenemos que trabajar muy intensamente. Ahí están, porque es un problema compartido con nuestros vecinos, la agenda la agenda sanitaria, fitosanitaria, y la agencia medioambiental tienen que tener como objetivo el desarrollo de estas patentes, de estas marcas, de estos sellos de calidad, donde en nuestra región se combinan los dos elementos. Entonces creo que más que debatir sí a los transgénicos, sí a lo orgánico, tenemos espacio tecnológico, físico, extraordinario para el desarrollo de los dos ejes. Lo mismo decía Ariel, el tema de que se ha frustrado nuevamente una inversión de aproximadamente 6.000 millones de dólares en Mendoza para el tema del potasio, por uso del agua. Bueno, si miramos los ejemplos de Australia o de Chile, que han hecho conciliables la minería con la protección del agua y la producción de vinos de altísima calidad. Por supuesto que no tenemos que de ninguna forma transigir en bajar los estándares medioambientales. Esto, al contrario, creo que Argentina tiene que tener una política a la cabeza de estándares medioambientales. Lo que no podemos es oponer estándares medioambientales a pensar que la naturaleza es un objeto bucólico de observación, sino que efectivamente tenemos que tener la capacidad de que la explotación de potasio se haga con todos los requerimientos medioambientales que garanticen el cuidado del agua y que podamos producir buen vino en Mendoza. Pero creo que estas cosas requieren un dato de gran consenso y de gran, yo diría, confluencia de estos objetivos para romper. Les puedo contar como anécdota, el actual gobernador, en el último mes de mi función en China, en noviembre, hizo una gira, llegó a China y estuvo reunido con actores importantes que estaban dispuestos a invertir en potasio en Mendoza. Él contó, después de un largo proceso, que estuvo primero Vale do Rio Doce, la gran empresa brasilera, se retiró, después hubo todo un problema jurídico entre la provincia y Vale de Río Doce, llegaron a recuperarlo. El gobernador planteó ante varios empresas especialistas en China que estaba sancionándose una nueva ley minera en la provincia, había un enorme interés,
Resultado, se aprueba la ley, hubo algunas protestas callejeras, un poco de ruido, no demasiado, pero suficiente ruido para que el gobernador retirara el proyecto y volviéramos a foja cero. Yo creo que ese es el camino que no hay que seguir. Creo que tenemos que poner claramente esos objetivos. En el caso minero, nosotros todavía consideramos provincias pobres a las provincias más ricas de la Argentina. Son pobres porque no tienen pampa húmeda, pero esto es una locura. Son provincias riquísimas, no son provincias pobres. Ahora, somos un país minero, no tenemos esa categoría. Recién San Juan está logrando, creo que están haciendo una muy buena tarea el actual gobernador en consolidar la idea de una provincia no que produce algunos productos mineros, sino que es una provincia minera. Yo creo que eso es un avance extraordinario, pero tenemos 4 o 5 provincias que tienen que dar ese salto de calidad de definirse como provincias mineras, e insisto, no tiene que ser sacrificando el medio ambiente ni estándares altos. El mundo está preparado hoy para efectivamente entender que esos estándares nos califican positivamente. O sea, no es que los países de bajos estándares medioambientales van a crecer más que nosotros. No, al contrario. Yo creo que no hay que sacrificar ninguno de esos estándares, pero tenemos que cambiar nuestra actitud de tal forma que estemos en condiciones de tener la mejor genética, la mejor capacidad de productos orgánicos. Nosotros tenemos la ventaja frente a lo orgánico, que tenemos un inmenso territorio con bajo nivel ocupacional. Es muy difícil para los países de intensa concentración poblacional trabajar con productos orgánicos. Nosotros tenemos que tener en esto la amplitud de entender que los objetivos no se oponen. Los tenemos que desarrollar en forma conjunta, que hay capitales en el mundo dispuestos a invertir en la Argentina, chinos, norteamericanos, brasileños, chilenos, europeos, y tenemos que además, por supuesto, promover que los argentinos que tienen nuestra reserva en el exterior financiando actividades en el exterior se sientan con la confianza de venir a invertir en nuestro propio país. Confianza hay una sola, no hay una confianza para extranjeros y otra para los argentinos. Un país donde los propios argentinos no creemos en nuestro país, nunca vamos a poder vender que es territorio promisorio para las inversiones. Entonces yo creo que en esto hay una crisis de credibilidad interna que calza exactamente con nuestra crisis de credibilidad externa. Credibilidad es credibilidad. Creo que tenemos que lograr que la interna y la externa coincidan y hagamos lo que todos soñamos, que es construir el país que nos merecemos. Muchas gracias. Bueno, finalizamos. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Ariel, por los aportes, las predisposiciones y a todos quienes nos acompañan. Muchas gracias a los intérpretes de señas, Marisol, Silvana, Juan Manuel. Y bueno, los invito para el próximo miércoles 21, también a las 15 horas, al próximo ciclo, que es las exportaciones agroindustriales como líderes de la reactivación socioeconómica nacional, en el que nos acompañarán el presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico, doctor Jorge Castro, el director nacional de Mercados Agroindustriales Internacionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, licenciado Maximiliano Moreno, y el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins. Así que muchas gracias a todos y todas y buenas tardes.